Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir algunas reflexiones sobre la estrategia, la táctica, la técnica en el fútbol. Para ello trataré de responder algunas preguntas de por qué se rota una nómina de jugadores, de por qué se busca que sean polifuncionales, de por qué se entrena situaciones reales de juego, de por qué es importante la periodización táctica, entre otras cuestiones que vale la pena reflexionar. Hay algo muy interesante que podemos encontrar en el arte de la guerra de Sun Tzu, que es como yo, con menos herramientas, puedo derrotar a mi rival. Y por eso algunos de estos principios de Sun Tzu se pueden aplicar al campo del fútbol. Por ejemplo, hay un principio que aparece en el libro del arte de la guerra que lo plantea Tumú, que dice, en la guerra se gana antes de actuar. Si aplicamos esto al campo del fútbol, podríamos decir que en el fútbol se gana antes de actuar, antes del partido. Es decir, que es muy diferente ser director técnico a ser entrenador. O sea que alguien puede ser muy buen entrenador y puede ser mal técnico o viceversa. Porque el entrenador es el que durante toda la semana planea antes de actuar. El director técnico es el que actúa en los 90 minutos o los 95 minutos de juego. Por eso no siempre los entrenadores son buenos directores técnicos y tampoco no siempre los directores técnicos son seleccionadores. Y si aplicamos a diferentes casos, podemos ver que los entrenadores no son adivinos, ni tampoco son magos, pero sí tienen un saber que aplican en el entrenamiento. Tienen una estrategia. En el caso, pues, por ejemplo, de Atlético Nacional, hay una periodización táctica en donde saben muy bien cuánto tiempo ha jugado cada futbolista, qué desgaste físico tiene, cómo está su alimentación, qué día el entrenamiento fue más fuerte, entre otras cosas. Y por eso es muy importante hacerse este tipo de preguntas. Y voy a ponerles varios ejemplos de cómo en el fútbol, así como pasa en el arte de la guerra de Sun Tzu, se puede ganar antes de actuar. Ya ha pasado que algunas veces un equipo con 10 o con 9 jugadores derrota a un equipo con 11 jugadores. Esto no es muy sorprendente si lo comparamos con la guerra. Vimos, por ejemplo, cómo los espartanos derrotaron a los atenienses siendo menos soldados. También vimos cómo los griegos derrotaron a los persas también con menos soldados. Esto en el fútbol también es posible, pero hay que planearlo mejor en el sentido de que el fútbol tiene una batalla cada 3 días o cada 7 días. Y por eso el entrenador de fútbol debe ser una suerte de general. Y ya hemos visto que ha pasado que un equipo con 10 jugadores le gane a un equipo con 11. Alguna vez, por ejemplo, cuando el Fútbol Club Barcelona de Cataluña estaba en su mejor momento, se quedó con un jugador menos, sin embargo ganó 5-4. Y para poner un caso cercano, Atlético Nacional de Juan Carlos Osorio, tanto en la primera como en la segunda era, ha ganado partidos teniendo un jugador menos gran parte del juego. Los casos más recientes, el pasado partido con Unión Magdalena, en donde estuvo con un jugador menos todo el segundo tiempo, sin embargo ganó 3-1. También contra Independiente Santa Fe, que estuvo con un jugador menos también todo el segundo tiempo y parte del primero y ganó 3-0. Y en la primera era, Osorio también
ganó varios partidos con un jugador menos. Por ejemplo, una vez en Pasto le expulsaron un jugador a los 5 minutos, sin embargo ganó 2-0 en la altura de Pasto. También en la altura de Bogotá contra la Equidad Seguros, una vez también le echaron a Farid Díaz y sin embargo ganó 2-0 con un contraataque de Sherman. Y también hay casos en donde jugó los 90 minutos con un futbolista menos, por ejemplo contra Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores del año 2014, que Nacional de Uruguay, aprovechando el hombre de más que tuvo durante los 90 y pico minutos, iba ganando 2-0, sin embargo Nacional empató 2-2. Algunos pueden decir que es suerte, pero los que hemos estudiado un poquito el sistema de juego y de pensamiento de Juan Carlos Osorio, podemos ver que esto no es producto de la casualidad, porque él durante los entrenamientos planea lo que podrían ser escenarios y situaciones reales de juego, como por ejemplo quedarse con un hombre menos. Hay veces que puede haber algo de azar, sí, pero Juan Carlos Osorio en la primera era común que entrenara 8 contra 11 para que el equipo de 8 conformado con los que más juegan, porque aquí no se habla de titulares y de suplentes, enfrentara al equipo de 11. Porque si un equipo es capaz de aguantar con 8 jugadores, perfectamente puede aguantar con 10. En la Copa Libertadores, hace algunos años, también vimos un ejemplo muy interesante, cuando River Plate de Argentina le iba ganando 2-0 a San Lorenzo de Almagro y allá en la casa del Ciclón habían quedado 1-1, así que con el 2-2 clasificaría a San Lorenzo, pero River iba ganando 2-0 y tenía 11 jugadores en la cancha, mientras que San Lorenzo de Almagro tenía 9. Y ya todo el mundo daba por eliminado al equipo del Ciclón y en dos pelotas paradas, como la llaman en Argentina, San Lorenzo le metió 2 goles y San Lorenzo tenía 2 jugadores menos. Entonces, eso fue uno de los peores fracasos de River antes de irse a la B. Y la gente no entendía cómo un equipo con 2 jugadores menos podía remontar un resultado y hacer 2 goles casi consecutivos y no recibir más goles. Y es porque las pelotas paradas son estrategias que deben aprovechar los equipos, que a veces también hay azar, porque eso es lo que equilibra un partido. ¿Cómo fue que Nacional hizo el segundo gol al Unión Magdalena, Nacional teniendo un jugador menos, en una pelota parada, en un tiro de esquina? Esto mismo hizo San Lorenzo de Almagro cuando le empató 2-2 a River Plate y en el pleno monumental de Núñez lo eliminó. La diferencia entre San Lorenzo y Nacional es que San Lorenzo le salió y solamente le salió esa vez. En cambio, hemos visto que a Nacional con Juan Carlos Osorio le ha salido varias veces, con los ejemplos que le puse ahorita en la primera parte. En la primera era salió varias veces, que Nacional usualmente se queda con uno menos y no perdía. Y ya ha pasado 2 veces en esta nueva era, una vez en Copa Colombia y otra vez en Liga, que Nacional se queda con un jugador menos, sin embargo no pierde, y por el contrario termina ganando. E incluso le empatan y es capaz de hacer 2 goles más. Y eso es porque todo eso se entrena, porque es algo que tiene que ver con la programación neurolingüística. Porque si yo en el entrenamiento pongo a mis jugadores a competir 8 contra 11, si me echan uno sería 10 contra 11. O sea que mis jugadores ya están acostumbrados a estar en inferioridad numérica. Por eso no les va a dar tan duro cuando expulsen a un jugador. Y en un fútbol como el colombiano es normal que a un jugador lo echen incluso injustamente. Y por eso siempre hay que estar preparado para esas situaciones reales de juego. Y todo esto lo logra un entrenador, más que un director técnico, porque el director técnico es un rol que se cumple durante el partido y en el entretiempo. Pero lo más importante de un líder deportivo es cómo entrena a su equipo, cómo lo alimenta,
cómo logra cohesión grupal, cuántas horas entrenan, cuántos minutos ha jugado cada futbolista. Todo eso hace parte de la periodización táctica. Y también todos los ciclos, los microciclos, los morfociclos, o sea, todos los ciclos también pueden darse en el marco de una periodización táctica. En periodización táctica se habla sobre todo de morfociclos. Y todo esto es algo que está sistematizado por el entrenador. Por eso en Colombia hay muchos directores técnicos, pero hay pocos entrenadores, porque los entrenadores no planifican situaciones reales de juego, salvo Juan Carlos Osorio. Él es el único que hace estos juegos como de 8 contra 11, o es el único que plantea 3 escenarios diferentes para un solo partido. Un escenario es, por ejemplo, que un equipo aparentemente juega de tú a tú, pero se encierra. Entonces hay que tener un plan B para tener un fútbol menos directo y más elaborado para abrir esa defensa. Y acá entra también un tema de la estrategia, de cómo le hago creer al rival que voy a jugar con 4 en el fondo cuando en realidad voy a jugar con 3 en el fondo. Y a un tipo que juega de marcador de punta lo pongo de extremo, como a Mafla. ¿Quién se imaginar que un petardo como Mafla, bueno, y digo petardo porque me parece un jugador muy limitado, podía jugar como extremo? Pero es porque es un jugador limitado, pero que lo están trabajando para que no sea tan limitado. Recordemos lo limitado que era Farid Díaz. Y gracias a la periodización táctica, al entrenamiento riguroso, al esfuerzo, Farid Díaz terminó siendo campeón de América y terminó siendo selección Colombia cuando era un petardo, o sea, era un jugador del montón. Yo sé que el término de petardo suena feo, pero es una forma de decirlo. Y esos jugadores normalitos como Farid Díaz se pueden volver figuras con un buen entrenamiento. Y miren, por ejemplo, el caso de Estefan Medina, que era un jugador normalito, un defensa, y lo convirtieron también en lateral, y se terminó quedando de lateral. Pero es un jugador que usted lo pone de defensa y rinde, usted lo pone en la mitad de la cancha y rinde. Y todos estos jugadores se han trabajado con este sistema, porque para la periodización táctica no se requieren estrellas, ni jugadores técnicamente muy bien dotados, sino que se requieren jugadores disciplinados, porque en la periodización táctica no solamente importa la táctica, sino también la estrategia, el estado físico y el estado mental del futbolista. Orlando Berrío, otro jugador que se burlaban de él y lo convirtieron en figura. Ahí de a poquito, entre Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda, terminó el proceso con él y fue vendido al fútbol brasilero. Un jugador que pasó por Patriotas de Boyacá sin pena ni gloria, pasó por el Club Deportivo Los Millonarios sin pena ni gloria, regresó a Nacional, la gente lo silbaba y gracias a este sistema de entrenamiento, Orlando Berrío terminó siendo campeón de Libertadores, terminó siendo figura de Atlético Nacional, terminó en el fútbol brasilero, cuando aquí ni siquiera figuraba en Patriotas ni en Millonarios. Y eso es lo que logra un buen entrenador. La gente dice que con este tema de las rotaciones y de la polifuncionalidad y de la periodización táctica están quemando los jugadores. Pero la gente pone el ejemplo, por ejemplo, de, valga la redundancia, de Fernando Uribe. Lo que pasa es que Fernando Uribe venía de una para del fútbol italiano y por eso le costó mucho ser goleador en Atlético Nacional. Sin embargo, si uno mira los 78 jugadores que pasaron por la primera era de Osorio Nacional, la mayoría fueron potenciados. Sí, la gente recuerda el fracaso de Fernando Uribe, que tampoco fue tan fracaso porque algunos goles hizo en medio de las rotaciones, porque estaba Juan Pablo Ángel, estaba Jefferson Duque, que estaba intratable. El goleador era Jefferson Duque. Así como en este momento el goleador es Hernán Barcos, que no hace tantos goles como Duque.
Y por eso Cuchi es normal que no tenga la continuidad suficiente pese a las rotaciones, porque hay jugadores que no entran en el sistema de rotaciones. En la primera era, por ejemplo, Alexander Mejía. Alexander Mejía casi siempre era titular. Alexis Enríquez casi siempre era titular. Oscar Murillo casi siempre era titular. Y en esta segunda era de Juan Carlos Osorio, Harlan Barrera casi siempre es titular. Hernán Barcos casi siempre es titular. Entonces, esos jugadores son la columna vertebral del equipo y no entran en un sistema de rotación, porque los mejores no tienen por qué rotarse. Aunque me parece que a Barcos en los últimos partidos no le ha ido bien y que merece ser rotado y que Cuchi merece una oportunidad o varias oportunidades. Pero si uno analiza, por ejemplo, los 5 arqueros que utilizó Juan Carlos Osorio en la primera era, como Gastón Pesuti, como Franco Armani, como Cristian Vargas, como Luis Martínez, el Neco Martínez, y también el mismo Camilo Vargas, todos tuvieron su oportunidad. Así como en este momento, tanto Aldair como Cuadrado han tenido su oportunidad. El arquero se rota menos. Se puede decir que prácticamente Cuadrado actúa en el 60% de los partidos. Sin embargo, rotar los arqueros también sirve, porque si se lesiona el uno, el otro ya tiene rodaje. Y bueno, dicen que Osorio quema a los jugadores con este sistema. Yo no estoy de acuerdo con esa opinión. Me parece que Osorio motiva a los jugadores porque no se sienten ni titulares ni suplentes, porque cuando se sienten titulares se les puede subir el ego a la cabeza y cuando se sienten suplentes pueden tener la autoestima muy baja. Y por eso mismo es cierto que Franco Armani era suplente de Gastón Pesuti y que incluso cuando llegó Cristian Bonilla, el otro arquero que no mencioné, eh, llegó a estar por encima de Franco Armani. Pero Franco Armani, de a poco, y sobre todo con la salida de Gastón Pesuti, se fue ganando un lugar y se volvió importante en las rotaciones. Tanto es así que Nacional llegó a la final de la Copa Sudamericana gracias a Franco Armani. O sea que Osorio no quemó a Franco Armani. De hecho, gracias a las rotaciones, Armani le quitó el puesto al Neco Martínez, aprovechó la salida de Gastón Pesuti y siempre estuvo por encima de Cristian Vargas y de Camilo Vargas también. Así que por eso este sistema de las rotaciones hay que saberlo entender, porque hay equipos que han perdido títulos porque llegan a la final con desgaste físico. Les pongo un ejemplo muy conocido. Brasil, en la final de Francia 98. Brasil técnicamente era superior a Francia, sin decir que era tan superior, porque hay que recordar que Francia tenía cracks como Zidane, pero Brasil era un equipo que se creía campeón, que sabía que era superior a Francia, y tuvieron una farrita eh, antes del partido y llegaron muertos físicamente al partido. Y en esa final de Francia 98, el equipo galo se comió a Brasil y le ganó 3-0, cuando todo el mundo esperaba que fuera Brasil el que ganara 3-0. Y en el pasado mundial, y pongo otra vez como ejemplo a Francia, Francia era el equipo con mejor físico. Y por eso Francia llegó enterito a la final. Y le sacó ventaja física a Argentina, le sacó ventaja física a Bélgica, a todos los rivales que se le enfrentaron a Francia. Y esto hace parte de una periodización táctica. Porque aquí la gente cree que no, que es que equipo que gana no se cambia. Pero yo como voy a jugar igual contra un equipo que mete 10 jugadores en su territorio a un equipo que me sale a presionar y que me juega de tú a tú. O yo como voy a jugar con los centrales más enanos si estoy jugando contra un equipo que tiene dos nueves que miden 1,90. ¿Cómo voy a jugar con los defensas más enanos? Entonces yo roto. Esa es la rotación. Yo pongo
los jugadores adecuados según el rival. Puede que yo gane, puede que yo pierda, pero si yo sé que en mi equipo de los 11 futbolistas hay 6 que tienen buen fútbol aéreo y que voy a enfrentar un equipo paraguayo, uruguayo con excelente fútbol aéreo, voy a hacer una planificación pensando en el rival. ¿Cómo va a ser lo mismo jugar contra un equipo de enanos que tiene mal fútbol aéreo? Un equipo, por ejemplo, por decir algo como Jaguares, que tiene jugadores muy enanos, a un equipo uruguayo que los delanteros meten gol de cabeza, los volantes, los defensas, hasta el arquero mete gol de cabeza, todos los tipos miden más de 1,80. Es obvio que contra el equipo uruguayo o paraguayo yo voy a meter en la, en la nómina titular a los más altos y a los que tienen mejor fútbol aéreo. Y si va a jugar contra un equipo de enanos, jugadores de la talla de Vladimir Hernández, pues, aunque a veces también los enanos ganan el golpe de cabeza, ¿cierto? Eso tiene que ver con el salto también. Pero si es un equipo de enanos, yo para qué voy a poner los que tienen mejor fútbol aéreo de mi equipo. Pongo los que bloqueen ese sistema ofensivo del rival. Voy a poner jugadores que sean más rápidos con los pies. Y no solamente con los pies, sino con la mente. Y esto a mucha gente no le ha gustado. Todavía hay gente que cuestiona a Osorio y está bien, porque el fútbol es un deporte de opiniones y la gente tiene derecho a estar en desacuerdo con Osorio, la gente tiene derecho a creer que Osorio se equivoca, la gente tiene derecho a insultar a Osorio, para eso pagan una boleta, la gente tiene derecho a decir que no le gusta el sistema de juego de Osorio, no le gusta la filosofía de juego de Osorio, a decir que les da asco, que les parece horrible, pero de ahí a que tengan la razón y a que comprendan el porqué de las cosas hay mucho trecho. Y las cosas no se hacen por improvisación, que eso es lo que me parece más patético de estos detractores. Si alguien no improvisa en el fútbol profesional colombiano es Osorio, porque él siempre piensa en el rival, cuáles son las virtudes del rival, cuáles son los defectos, si el rival tiene buen fútbol aéreo o no, si el rival tiene fútbol directo a lo paraguayo o uruguayo, o si el rival tiene fútbol elaborado. Entonces, no es lo mismo enfrentar, por ejemplo, al Junior de Barranquilla, que es un equipo con fútbol elaborado, que enfrentar, por ejemplo, a Jaguares, que es un equipo que juega con futbolistas muy veloces y que juega al contraataque y que se encierra y que tiene extremos que son veloces. No es lo mismo jugar contra Junior que jugar contra Jaguares. Entonces, ¿por qué voy a poner el mismo equipo contra Junior y el mismo equipo contra Jaguares? ¿Y para qué voy a desgastar a estos jugadores sabiendo que los puedo guardar para el otro partido? Ahora, existen jugadores que solamente faltan cuando ya están muy cansados, como lo es Harlan Barrera o como lo es Muñoz y como lo era en la primera era, por ejemplo, Daniel Bocanegra y Alexander Mejía. Eran jugadores que no eran rotados y solo se rotaban cuando ya tenían muchos minutos de juego. Así que hay que entender muy bien esta filosofía para no compartirla también. Porque hay gente que no le gusta la filosofía, pero que no argumenta por qué no le gusta la filosofía. Entonces, solamente hablé de 6 arqueros que estuvieron en la primera era de Nacional. Y ninguno de los 6 fue quemado. Cada uno tuvo su oportunidad. Los que más la aprovecharon fueron en su momento Gastón Pesuti y luego Franco Armani. Pero Neco tuvo su oportunidad. Cristian Bonilla tuvo su oportunidad. Cristian Vargas tuvo su oportunidad. Camilo Vargas tuvo su oportunidad. Que Franco Armani la haya aprovechado más no es culpa de Franco Armani, ni es culpa de las rotaciones. Entonces, eso es lo que hay que entender. Que si yo tengo jugadores con diferentes características, yo por qué voy a jugar siempre con los mismos. ¿Por qué? Si yo tengo 25 opciones, ¿por qué siempre voy a jugar con las mismas 11? Y además cuando solo tengo 2 torneos y un torneo que es muy poco desgastante como la Copa Colombia, en donde se juega cada 15 días o cada mes, ¿yo para qué voy a jugar siempre con los mismos 11? Entonces, esa premisa de que equipo ganador no se cambia, Osorio con este sistema de las rotaciones y de las polifuncionalidades lo está tratando de refutar. Por ejemplo, si analizamos 3 futbolistas con características diferentes,
Todos sabemos que Alexis Enríquez es lento, y también por el tema de la edad y por el peso que tiene. Es fuerte, pero es lento. Mientras que, por ejemplo, Estefan Medina no era tan lento. Oscar Murillo no era tan lento. Entonces, si yo juego contra un equipo que elabora, yo puedo jugar con Alexis Enríquez para elaborarle y para pelearle la posesión. Pero si yo juego contra un equipo como Jaguares que se me encierra, yo para qué jugar con Enríquez. Si yo sé que los extremos y los delanteros de Jaguares son más rápidos que Enríquez. Entonces pongo un defensa como Murillo o en este momento un defensa como Reyes, un juvenil que tenga buen estado físico y que sea correlón y que no pierda en velocidad con los delanteros del rival. Entonces Enríquez juega contra los equipos que no son tan rápidos, que no tienen delanteros tan rápidos y Reyes y Moya, que son más rápidos que Enríquez, juegan contra rivales que sean más rápidos y que jueguen al contraataque o a las rápidas transiciones de defensa a ataque. Por eso mismo, casi nunca jugaban Enríquez y Nájera juntos, porque los dos eran lentos. Entonces, a Nájera había que combinarlo con Murillo y a Enríquez con Medina, porque así se equilibraba la zona defensiva entre un defensa fuerte pero lento y un defensa no tan fuerte pero rápido. Y eso hace parte de la planificación. O sea que en el fútbol se gana o se pierde antes de competir. Y también, si yo sé que el equipo rival tiene deficiencias, eh, por ejemplo en el fútbol aéreo, yo por qué no voy a poner a mis mejores cabeceadores. Que en la primera era, Oscar Murillo era el mejor cabeceador, hasta Enríquez era buen cabeceador, Nájera era buen cabeceador. Entonces, yo contra un equipo que sea débil en el fútbol aéreo le pongo esos elementos. Pero yo para qué voy a poner a un montón de jugadores que son bajitos, que no tienen muy buen golpe de cabeza, contra un equipo uruguayo, paraguayo, que tanto defensiva como ofensivamente hace goles y saca goles de fútbol aéreo, salva fácilmente el fútbol aéreo. Entonces, todo eso hace parte de la planificación y por eso recuerdo la frase del arte de la guerra, de Tumú. En el fútbol y en la guerra se gana o se pierde antes de actuar. Desde el entrenamiento yo ya estoy ganando o perdiendo. Que no me salga la estrategia el día del partido puede pasar, pero yo siempre tengo que tratar de evaluar videos del rival y saber por qué juego de una manera y por qué no juego de otra. Hay otro tema que, aparte de las rotaciones, también es bastante polémico. Yo diría que es mucho más polémico, que también tiene que ver algo con la periodización táctica, que tiene que ver con el tema de la polifuncionalidad. Por ejemplo, que laterales como Elkin Calle, como Farid Díaz, se vuelvan extremos. O, por ejemplo, que laterales como Elibelton Palacios y como Mafla se vuelvan extremos. Si ellos saben marcar la punta, yo gano en defensa, hasta atacando gano en defensa, porque si Nacional pierde la pelota en terreno del rival, como Mafla es marcador de punta, tengo un extremo que me marca. Y en el caso de Libelton, que me parece que es más técnico que Mafla, o sea, yo con Libelton tengo una gran ventaja de jugar como extremo, porque el Libelton no solamente tiene la gambeta y la velocidad de un extremo, sino que es marcador de punta también. Entonces, si pierdo la pelota atacando con el Libelton me puede contener una rápida transición de defensa-ataque del rival. O sea, ¿qué de malo tiene que Mafla y que el Libelton sean laterales y a la vez extremos? Como pasaba, por ejemplo, en la selección mexicana, con el señor Miguel Layún, que era lateral y Osorio lo usaba como extremo y la prensa mexicana le tiraba durísimo a Osorio por esa disque improvisación. Pero eso no es improvisación, eso es volver los jugadores más útiles. Por ejemplo, Farid Díaz, que era un jugador del montón y servía como lateral, servía como extremo, servía como volante de marca. Y otra cosa, tumbar ese concepto del 10. O sea, ¿quién dijo que el único que puede hacer un pase profundo es el 10? Harlan Barrera es supuestamente el 10,
pero no es un 10, es un generador de juego. Enríquez con un pase largo ha hecho que Nacional gane títulos y gane partidos. El 10 puede ser el líbero. El 10 puede ser el cabeza de área, como Alexander Mejía o como Baldomero Perlaza puede ser el 10, porque puede ser el cerebro del equipo. Puede ser el que ponga mejores pases en profundidad. Puede ser el que tenga mejor visión de juego. El 10 también puede ser un interior. O puede ser un volante carrilero. Es que, ¿quién dijo que el 10 solamente era ese tipo que se ponía la camiseta número 10 y que se paraba como falso 9 detrás del número 9 ahí de media punta? ¿Quién dijo que el 10 era eso? Entonces, lo que hace Osorio es revolucionar el concepto. No es que él deteste jugar con 10, sino que para él el arquero es el primer 10, porque el primero que tiene que tener buen inicio de juego es el arquero. Los mejores equipos en el mundo, los equipos que juegan más bonito, empiezan jugando con el arquero. Por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona. Por ejemplo, el Manchester City. Por ejemplo, el Bayern Múnich. Todos empiezan con el arquero haciendo un triángulo con los dos defensores centrales. Y esos dos defensores centrales arman un triángulo con el cabeza de área o con el volante de marca propiamente dicho. Entonces, por ejemplo, cuando Nacional juega con Enríquez y con Bocanegra, ellos pueden hacer un triángulo con el cabeza de área, que generalmente es Rovira o Baldomero Perlaza. Y claro, puede que Nacional con Bocanegra y con Enríquez sea lento, pero si el equipo rival no tiene delanteros tan lentos, yo podría jugar con dos defensas lentos, normal, porque es que es un equipo que no tiene rápidas transiciones de defensa-ataque. Si es un equipo que es muy rápido y que tiene jugadores muy veloces por las bandas, yo no puedo jugar con Enríquez y con Bocanegra juntos. Me toca poner a Enríquez con Reyes o a Bocanegra con Moya, por poner cualquier caso hipotético. Entonces, por eso me parece muy importante el tema de saber con quién estoy jugando y cómo se van armando los circuitos de juego. Porque a Juan Carlos Osorio le encantan los triángulos y los rombos. O sea que entre el arquero y los dos defensas haya un triángulo. Que en el medio campo los cuatro volantes armen un rombo. Es decir, que haya un cabeza de área que inicie el rombo y que haya un volante generador como Harlan Barrera que cierre el rombo. Y que por los lados hayan dos especies de volantes laterales que ayuden a que el equipo abra la cancha. Volantes laterales que también pueden ser marcadores de punta, como Muñoz, como Mafla. Y eso es una forma de armar un 4. Y lo que bueno que permite el rombo es que no es un equipo parado en línea, sino que es un equipo que logra tener el ancho de la cancha. Y por eso mismo hay que entender la polifuncionalidad. Porque en Nacional, tanto en la primera era de Osorio como en esta, cualquiera podía meter gol. Porque los laterales pueden ser extremos y quedan más cerquita del arco. Porque los cabezas de área en algún momento pueden rotarse y ser generadores. Porque Baldomero Perlaza le metió un gol al Unión Magdalena. Si Baldomero Perlaza era prácticamente un defensa que hacía un triángulo con los dos defensores centrales. Porque con este sistema las rotaciones no solamente son nominales, sino que también son posicionales. Entonces, un jugador que aparentemente está jugando como marcador de punta, como Mafla, puede terminar de extremo por derecha. Un jugador que aparentemente está jugando como cabeza de área, como Baldomero Perlaza, puede terminar llegando como falso 9 y meter un gol, como el que le metió a Unión Magdalena. O un jugador como Brian Rovira, que también es un volante a veces interior y otras veces volante cabeza de área, cuando no está Baldomero Perlaza o cuando no está Costa, también llega y mete el tercer gol. Entonces, ¿por qué en este sistema nos
es el delantero el que mete más goles, porque todos van rotando, todos van llegando al arco, el que menos piense puede meter el gol. Porque mientras que los defensas del Unión Magdalena marcaban a Barcos y marcaban a Eli Belton y a Mafla, Baldomero y el Indio Ramírez aprovecharon esos espacios y Baldomero, que es un cabeza de área, pisó el área rival, porque es que es un cabeza de área propia, que un cabeza de área propia pise el área rival y meta un gol con su pierna menos hábil es interesante. O que Rovira también meta un gol con su pierna menos hábil es interesante. Es porque son jugadores que están convencidos de la idea. Y que un equipo se quede con un jugador menos y que aún así gane, es un equipo con jerarquía. Es un equipo con autoestima alta. Es un equipo que sabe a lo que está jugando. Y no es casualidad que de los 20 equipos de la liga actual, Atlético Nacional sea el único invicto. No es casualidad. 3 victorias, 3 empates. Ah, que es que solamente ha jugado con equipos chicos. Ah, bueno, sí, entonces está bien. Son equipos chicos, pero da la casualidad que ese equipo chico, Unión Magdalena, le ganó al actual líder, que es el Deportivo Cali. Entonces, ¿por qué si el Cali es el líder, no pudo con el chico Unión Magdalena? Y Nacional con un hombre menos sí pudo con el Unión Magdalena. Entonces, en el fútbol no hay chicos ni grandes en la cancha. En la historia sí, en el palmarés sí, pero en la cancha son 11 contra 11. Y ya hemos visto que Barcelona, Real Madrid, los grandes equipos del mundo han perdido con equipos de la B, para no irnos tan lejos. Así que no hay rival pequeño. Otra enseñanza del arte de la guerra de Sun Tzu. Y la otra, todo buen estratega sabe engañar, porque es diferente engañar a mentir. Porque el engaño no implica trampa, sino que implica hacerle creer algo al rival y salirle por otro lado. Y entra dentro de la ética del juego, dentro del fair play. Porque, ¿qué es lo que hace Osorio cuando pone a Mafla de extremo? Tratar de engañar al rival. O sea, que el rival crea que va a jugar 4-3-3 cuando realmente va a jugar 3-4-3. Eso es lo que busca. O sea, que el rival no descifre cuál es el módulo táctico que está empleando. Lo mismo con Muñoz. ¿Por qué a Muñoz lo pone a jugar como lateral por derecha, como lateral por izquierda, como volante interior, como extremo, para engañar al rival? Porque esa es una estrategia de la guerra, es saber cómo yo puedo engañar al rival. Y por eso mismo hay muchas cosas que hay que pensar como hinchada si realmente estamos siendo críticos con este tema o si realmente tenemos argumentos para sostener y para llamarle a un profesional del fútbol improvisador, cuando este tipo lo que está haciendo es pensar el juego y este tipo está diciendo que él tiene unos principios que no va a cambiar. O sea, la gente porque espera que Osorio no vuelva a rotar. Si Osorio siempre ha rotado en Millonarios, en Once Caldas, en Estados Unidos, en la primera era ganó 6 copas rotando, llevó a México al Mundial rotando. Osorio siempre va a rotar. Así se vaya para la B, así lo echen. Osorio siempre va a rotar. Porque la gente cree que Osorio va a cambiar su filosofía de juego. Además que Osorio, los 7 títulos que ha ganado, los ha ganado con esa filosofía. Con esa misma filosofía le ganó a Alemania y lo sacó del Mundial. Con esa misma filosofía de yo por qué tengo que jugar con los mismos siempre. Yo por qué tengo que regalarle el partido a Alemania. Y por eso se dio el lujo de perder con Suecia, porque le ganó a Alemania, que era el actual campeón, entre otras cosas. ¿Y cómo le ganó? Con estrategia, con inteligencia, poniendo a Miguel Layún como extremo cuando todo el mundo creía que era lateral, engañando tácticamente al rival, lo que hace Sun Tzu en el arte de la guerra. Por eso mismo, mi reflexión final es analicemos muy bien por qué existe la periodización táctica, porque unos jugadores juegan más que otros, porque unos se cansan más que otros, porque hay unos que son menos rotados, porque hay unos que casi nunca tienen la oportunidad,
porque hay unos que juegan en varias posiciones y otros no, porque me parece ridículo cuando dicen es que no, es que va a poner a Hernán Barcos de arquero y a Cuadrado de delantero. Pues, Higuita era un delantero más, Higuita hizo más goles que muchos volantes y era arquero, y el Chapulín el mexicano, no el Chapulín Colorado, sino él era arquero y delantero también. O sea, es que ¿quién dijo que un arquero no es el primer 10 de un equipo? Porque es que aquí están acostumbrados a que el arquero rife la pelota y a que el arquero se la tira al 9 para que el 9 la pivotee o gane de cabeza. No, el arquero es el primer jugador y el primer 10 del equipo, porque el primero que tiene que armar la línea de pase, el primero que tiene que circular el esférico, valga la redundancia, es el arquero. El arquero es el que tiene que darle salida al equipo, desahogar el equipo. Los mejores equipos del mundo, los equipos que juegan más bonito, como Barcelona, como Manchester City, como Bayern Múnich, juegan con arquero líbero. Y es cierto, por culpa de ese juego, el Huila le hizo un gol a Nacional, pero Nacional le ganó 4-1 al Huila. Y por culpa de ese juego, Nacional empató con el Cali aquí porque prácticamente le regaló 2 goles al Cali el semestre pasado. Pero son malas veces que se acierta jugando de esa forma que rifando la pelota para que el 9 la pivotee o para que el 9 la gane. Generalmente, yo he hecho la estadística y generalmente cuando el arquero saca largo, esa pelota queda en el rival, eso se pierde generalmente. El rebote queda en el rival, con algunas excepciones. Y eso es darle juego al rival y está bien. Ahora, si el arquero está muy acosado, pues que la reviente al saque de banda o que trate de buscar al 9. Pero en condiciones normales, Nacional sale jugando limpio. Y un equipo que juegue asqueroso, que juegue horrible, como dicen algunos detractores de Osorio, no sale jugando por el piso y haciendo un triángulo entre el arquero y los dos defensas y haciendo un rombo entre el arquero, los dos defensas y el cabeza de área. O sea, un equipo que juegue horrible no sale a ras de piso con el arquero. Un equipo que juega feo, horrible, revienta la pelota para que el 9 bregue a ganarla. Y eso no es jugar horrible, es jugar fútbol directo, que es muy común en Paraguay y en Uruguay. Es una forma de jugar. Entonces, eso de que hay que jugar horrible, que no sé qué, eso me parece que es bastante exagerado. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este corto aporte y ahí de a poco les voy compartiendo mis videos sobre este tema. Les recomiendo este libro porque me parece que sin ser el más completo del mundo, pues aquí el profe Osorio y el patrón Jorge Bermúdez, que es un técnico que no solamente habla babosadas en Win Sport, sino que el man también es técnico y sabe de fútbol, aquí explican por qué Osorio ganó 6 copas en 3 años en su primera era, y aquí está toda la explicación de cómo funcionan los métodos, la periodización táctica, la polifuncionalidad, las rotaciones, de por qué es diferente ser seleccionador, entrenador y director técnico de fútbol, de por qué es importante estudiar a cada rival y tumbar esa falacia de que nómina ganadora no se cambia. Nómina ganadora sí se cambia porque el rival es diferente, porque las condiciones son diferentes, porque los defectos y las virtudes del rival son diferentes. Les recomiendo mucho este libro. Les deseo una feliz noche y estamos en contacto.